Sean todos bienvenidos, hermanos. Paz a vosotros. Es una bendición saludarles para reflexionar en la palabra que hoy nos lleva al segundo libro de Crónicas, capítulo 22. Es muy interesante, hermanos, porque seguimos viendo el deterioro, la debacle del Reino del Sur, Carlita, pero este deterioro viene por la influencia del Reino del Norte, viene por la influencia de Jezabel, de Acab, de Atalía, y comienza, hermanos, a contaminarse el pueblo de Dios. Es muy lamentable esto, porque todas las reformas que habían pasado de Asa, de Josafat, todo el esfuerzo que habían hecho ellos, porque la palabra llega a todos los rincones del sur, para que ellos puedan hacer comitivas, para que llegue la palabra, la enseñanza. Parece ser que esto ya es cosa del pasado. Parece ser que ya estos reyes que están surgiendo a partir de esta relación, Carlita, con Atalía. Qué difícil, porque finalmente al emparentar con Jezabel, todas las enseñanzas se traen al sur también. Y son cosas muy tristes, Carlita. No sé qué te parezca a ti ver cómo en vez de que ellos se mantengan firmes en su convicción, ellos hayan aceptado así muy fácilmente todas estas corrientes que venían desde el propio palacio donde vivía Jezabel y Acab. Así es, vemos desde el día de ayer a un pueblo que fue vulnerable, y digamos que sigue siendo así. El ser humano sigue siendo muy frágil y muy vulnerable a muchas situaciones. Si no tiene una firmeza, no hay una convicción en las cosas, hermanos, cualquier ser humano puede ser seducido, por decirlo así, por muchas ideas y corrientes. El pueblo de ellos no era la excepción, y sigue pasando en la vida de muchos creyentes, ¿no? Y esto los lleva a ellos a un final bastante triste, digámoslo así, porque mientras Josafat estaba, digámoslo así, como que ellos mantenían, a pesar de que el Reino del Norte andaba ya con... Desde el principio el Reino del Norte nunca se estabilizó. Exactamente, estaban ellos en otras ideas, ya en otras creencias. El Reino del Sur se mantenía, porque había un rey que tenía temor a Dios y que enseñaba y todo eso. Pero lamentablemente, hermanos, esto también tiene que ver mucho con nuestros tiempos. Nosotros tenemos que seguir a Dios. Ellos, digámoslo así, mientras Josafat vivía, pues si Josafat adora a Dios, pues nosotros también, ¿no? El problema es que Josafat, pues, no es Dios, ¿no? Era un rey y un ser humano como nosotros, y este pueblo no pudo mantener la fe en Dios, no lo pudo hacer, y todo esto se desencadena cuando llega su hijo y todas las corrientes del Reino del Norte y contaminan, digamos, al Reino del Sur, que era el que prevalecía en los mandamientos de Dios. Lamentablemente esto no prevalece, y viene toda una decadencia total del país, ya total de todo el pueblo de Dios, en una decadencia muy triste, ya ellos olvidando los mandamientos de Dios. Y digo olvidando porque no creo que ya no lo sepan, porque sí sabían, hermanos. Lamentablemente puede pasar como ahora: yo creo en Dios, pero pues también me gusta esta nueva idea que he leído, que me han platicado, o esta nueva creencia, y esto le pasó al pueblo de Dios. Y yo sigo insistiendo, porque cada vez que leo el capítulo y me doy cuenta, digo, la sociedad de ese tiempo no es muy diferente a la sociedad que nosotros tenemos. Nada más que la diferencia, ¿verdad?, que ahora en nuestro tiempo hay mucha tecnología y mucho avance en otras cosas, pero yo creo que es mucho más fácil tener ideas o conocimientos de otras cosas. Y lamentablemente, hermanos, el ser humano hasta el día de hoy, como en esos tiempos, se puede seguir corrompiendo. Así es, hermanos, así que vamos a ver hoy el reinado de Ocosías. Ocosías sube al trono en el sur, hermanos, si quiero hacer algunas precisiones para que no nos confundamos, porque tanto en el reino del norte como del sur, hay, en el caso de los reyes, hay nombres que se repiten. Entonces no quisiera ahí que haya alguna confusión, pero quiero, antes de entrar en materia, platicarles un poquito y aclarar algunos puntos. Ocosías, hermanos, este rey de Judá que sucede a su padre Joram, este es homónimo, es decir, o tocayo decimos aquí en México, de su tío en Israel. El padre de este nuevo rey, Ocosías, se llamó Joram, ya lo vimos en el capítulo anterior, y Joram se casó con una hermana del hijo de Acab, ¿verdad?, que se llamaba Ocosías. Es otro Ocosías, digamos que este es el sobrino, en el norte era el tío, ¿no? Para que no haya esa confusión de que no, otra vez Ocosías aquí era rey. Bueno, es otro Ocosías. Ahora, otra aclaración: Joram
el hijo de Acab. Esto es importante aclararlo. Tanto Josafat como Acab tenían hijos con nombre de Joram, ¿no? Para que también ahí no nos confundamos de que, ¿cómo que ahí fue rey también y aquí también? No, son otros. No sé por qué llegaron a esa coincidencia en donde Josafat tuvo un hijo Joram, que ya mismo se casó con Atalía, pero también Acab tuvo un hijo que se llamó Joram, que también fue rey, y que sucedió a Ocosías en el norte, ¿no? Ya que Ocosías en el norte no tuvo hijos, fue Joram, el hijo de Acab, quien fue rey. Para que nos digamos, a ver, ya me confundí, hermano. No, esto está bien sencillito, hermanos. Ocosías en el sur, el sobrino del que fue rey en el norte. Que habían nombres iguales, pero diferentes personas. Sí, y en el caso también lo he comentado, Josafat, Joram y también hijo de Acab, Joram, son otros. ¿Por qué comento esto? Porque esos van a entrar en la historia que vamos a platicar. Bueno, vamos a entrar en esta historia porque Ocosías, hermanos, ocupa el trono por incitación de los habitantes de Jerusalén. Son ellos quienes motivan a que él sea puesto como rey. Esto debido a que sus hermanos habían sido asesinados por la banda de árabes que habían invadido. Recordemos el capítulo anterior que parte de las consecuencias de la desobediencia de Joram fue que fueron invadidos, le saquearon el país, y en ese saqueo sus hijos fueron asesinados, dice el texto. Entonces, fue una señal de un desastroso final de Joram, que no solamente trajo consecuencias para su salud, que ya lo vimos en el capítulo anterior, fue una enfermedad, no trato de imaginar qué tan terrible, qué tan fea, que se le salen las entrañas, dice el texto, pero que finalmente, hermanos, también su familia lleva muchas consecuencias por esas actitudes. Entonces solo le quedó un hijo, Ocosías, y ese hijo único es el que el pueblo incita que quede como rey en el sur. Entonces este reinado en el sur es inédito porque solo duró un año, es de los más cortos. No obstante, en ese corto tiempo actuó con impiedad, producto del consejo de, pues, ¿quién más? Jezabel. De Jezabel. E hizo lo malo ante los ojos de Dios, como la casa de Acab. Y aquí dice la palabra, hermanos, que después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Si de por sí Joram, hermanos, hacía todo lo que Atalía le decía, en este caso, con Ocosías, él no solamente hace lo que le dicen, digamos, los cercanos, sino que los consejeros del norte, los que fueron consejeros de Acab, ahora se convierten en consejeros de Ocosías en el sur. Imagínense qué tipo de situaciones, hermanos, le habrán dicho. Y anduvo en el consejo de ellos, dice la palabra. Ahora, si Ocosías anduvo en el camino de los reyes del norte, en el camino de los consejeros del norte, ¿qué final le esperaba a Ocosías? Un final sangriento, un final terrible, como lo vamos a ver más adelante. Pero nos damos cuenta que estos consejos malos los lleva a la destrucción. Dice el verso 5. Por consejo de ellos. ¿Quiénes ellos? Pues de los consejeros que fueron de Acab. De toda esa, podemos decir, ese liderazgo del norte que entra en el sur y que Ocosías los recibe y los toma como sus consejeros. Ellos, hermanos, le aconsejaron que junto con Joram, insisto en esto, no su papá, bueno, sino que en el norte, ¿verdad?, se juntó, ¿verdad?, con el hijo de Acab, rey de Israel, y marchó hacia Ramot de Galat para hacerle la guerra a Hazael, rey de Siria. Pero en la batalla, los sirios hirieron a Joram. Fíjate qué interesante. Yo recuerdo que esta porción lo vimos en Reyes. Y recuerdo las situaciones tan difíciles, porque recuerdo que aquí surge un personajazo que ahorita vamos a ver más adelante, llamado Jehú, que en una batalla mata a 2 reyes. No sé si te acuerdas. Sí. Pero Jehú, algo inédito acontece en él, porque en una batalla mata al rey del norte y al rey del sur. Así es. Vemos aquí, hermano, todo un... Cuando yo leí el capítulo, estos nombres que se repiten, hermanos, pero son diferentes personas, digámoslo así, vemos aquí cómo el ser humano, y ya ayer que lo leía yo decía, cómo el ser humano tan rápido se puede desviar, hermanos, porque siguió los consejos malos de toda la gente que no tenía temor de Dios.
Y si usted habla con una persona que no tiene temor de Dios, nada más se fija en qué cosas no piensa, qué cosas no siente, qué cosas no dice y qué cosas no hace, ¿no? Y esto fue uno de los grandes problemas, por ejemplo, que tuvieron los reyes y él, en este caso, que toma por posesión al reino, y nos damos cuenta de que realmente el final fue desastroso, por decirlo así, todo por no seguir a Dios, todo por escuchar malos consejos, por tener, por decirlo así, qué amistades no tenía él, hermanos. Y por eso digo que los tiempos de ellos no son diferentes a los nuestros, porque cuando una persona decide tener cierta cercanía, convivio con ciertas personas, o sea, te vas haciendo que igual, amistades, sí. Llegas a empezar a tener esa cercanía, entonces empiezas a pensar, a decir, oye, sí es cierto, tienes razón, no, pues que antes se pensaba así, entonces ellos tenían ese problema en ese momento, no, pues Dios sí, pero no, mira, aquí tenemos algo nuevo, algo novedoso, esto es bueno, y al olvidarse de Dios, hermanos, pues era un pueblo que iba a acabar en la maldad, iba a acabar perdiéndose como pasó aquí, hermanos. Pero la realidad de las cosas es que siempre nuestro Dios mantiene una fidelidad y mantiene un pacto con este pueblo. A pesar, y si usted leyó este capítulo, yo lo leía y digo, cuánto olvido de ellos hacia Dios y Dios manteniendo su fidelidad. Pero yo me puse a pensar en esto. Puede ser que yo me olvide de Dios. Dios no se va a olvidar de mí, pero está esperando que mi regreso, no es su regreso, el mío hacia Él, de decir, Señor, he hecho mal, pero aquí estoy contigo. Este pueblo le costó muchísimo tener esa actitud de humildad, pero mientras tanto seguían en unas situaciones que eran desfavorables para ellos, pero lamentablemente el ser humano a veces ni aún así reacciona. Así es, y finalmente, hermanos, todo lo que Dios hacía era para que reaccionaran ellos, era para que ellos se den cuenta y, como dice Carlita, vuelvan a Dios, porque Dios estaba allá. El que estaba perdido, pues eran ellos, ¿no? Y Dios estaba esperando, como hasta el día de hoy, ¿no? Sigue esperando. Hasta el día de hoy creo que a veces decimos, no, yo busqué a Dios, pues no, Él no estaba perdido, Él está muy bien ubicado, el que nos perdimos fuimos nosotros. Y nos damos cuenta, hermanos, que en ese sentido, hoy podemos ver a un Dios que sigue ocupado y preocupado y nos sigue esperando y sigue teniendo paciencia con nosotros, pero también llega un momento en donde nos pone prueba para que, a ver si así nuestra fe vuelve a resplandecer, a ver si así la fe vuelve a nacer. Pero en este caso, hermanos, es lamentable que ellos estaban ya tan embelesados con idolatría, con tantas ideologías que traían de esta religión fenicia, de esta religión cananea, que ellos estaban extraviando y ya no se daban cuenta, ya estaban ciegos. Pensaban que era lo correcto, que era lo adecuado, que era lo ideal. Y no obstante eso, hermanos, nos damos cuenta de una situación lamentable, que cuando ellos van a pelear, nos damos cuenta que se repite una historia pasada. Acab y Josafat, acuérdense, intentaron 10 años antes, bueno, 12 años más bien, 12 años antes intentaron conquistar Ramón de Galaad, con una desastrosa... podemos decir un final muy desastroso, porque muere Acab, ya lo veíamos. Y ahora el hijo de Acab, Joram, persuade a Ocosillas de Judá para que se le una en un nuevo esfuerzo por intentar ese objetivo de conquistar ese territorio. Entonces, hermanos, aquí surge la figura de Hazael, el rey de Damasco, que asumió el poder luego del asesinato de Ben-Hadad. Ya lo vimos en Reyes. Y algo, Carlita, que me encanta de la Biblia es que toda la Biblia está conectada. Y yo me acuerdo, Carlita, que hay un pasaje que a mí me apasiona bastante del profeta Elías, cuando él se siente morir y Dios lo alimenta. Dice que camina 40 días hasta Horeb, porque él está con una sed de encontrarse con Dios, pero también está preocupado porque está lleno de idolatría el reino del norte, y porque también Elías piensa que ya no quedan muchos profetas de Dios. Y recuerdo cuando Elías llega a Horeb y Dios le pregunta, ¿qué haces aquí? Él dice, tengo un celo por Dios. No quiero que nadie más doble su rodilla ante los ídolos. Y Elías comienza a expresar que él ama a Dios y que quisiera que el pueblo se pueda dar cuenta. Y ahí
en ese capítulo 19 de Primero de Reyes, Dios le hace un encargo, porque Dios no le contesta, ay Elías, qué bueno eres, mira, descansa un poco, no. Yo me acuerdo que cuando leí ese relato, Dios le da 3 encargos, le dice, ve y nombra a Hazael como rey de Siria, ve y nombra a Jehú como rey del norte, y ve y nombra a Eliseo como profeta. Y nos damos cuenta que Elías no hizo eso, lo hizo Eliseo. O sea, finalmente fue Eliseo quien ungió a Hazael, fue Eliseo quien unge a través de un siervo a Jehú. Y aquí nos damos cuenta cómo se conecta la palabra, porque hermanos, Dios sabe lo que está pasando ahí y sabe el sentir de Elías, que finalmente es una preocupación, pero Dios dice, yo tengo el control de toda la historia, tú sigue trabajando Elías, te quedan más cosas por hacer. Y nos damos cuenta, hermanos, que no obstante que los sirios habían herido a Joram, su salud peligraba. Pero aquí viene algo muy interesante. La visita de Ocosías a su tío, lo va a ver que está herido, está moribundo, resulta ser la ocasión de Dios para la caída del rey del sur, de Ocosías. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que aquí surge la figura de Jehú, al que mandó Dios a Elías a que unja, y que Elías, pues, a través de Eliseo lo hace. Jehú era un oficial del ejército de Israel que participó en la campaña contra Ramón de Galad, ya lo hemos visto. Él fue uno de los que peleó ahí, y que llega un siervo de Eliseo y le dice, bueno, de ahí un mensaje de parte de Dios, tú serás el rey, y lo unge. Y le preguntan, ¿qué te dijo ese loco? ¿No te acuerdas? ¿Qué te dijo? No, pues no sé qué me dijo, pero Jehú como que guardaba el secreto, decía, pues ya me ungieron rey del norte, ¿qué sigue? Y dice ahí que él va al encuentro con estos reyes y los mata. Es una, podemos decir, una versión un poquito diferente, pero finalmente es el mismo fin. Se cumple la sentencia de Dios a través del profeta Elías, y yo creo que eso es lo rescatable. Fíjate, Carlita, como dice Primero de Reyes 19:15 al 17. Le dijo Dios, después que Elías le dice, Señor, tengo un celo por ti, dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y Eliseo, hijo de Safat de Abel Meolá, y ungirás para que sea profeta de en tu lugar. Y el que se escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que se escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Fíjate qué interesante está esto. ¿Cómo se desarrolla todo? Fíjate cómo se conecta la historia. Dice, bueno, si se escapan del rey sirio, Jehú en el norte, Jehú los va a matar. Y si no, Eliseo traerá un mensaje de condena a este pueblo y morirán. Es lo que da a entender. No que Eliseo vaya y los mate, sino que Eliseo iba a traer un mensaje de condena. Y es sobre la más difícil, Carlita, porque ¿quién se escapa finalmente del juicio de Dios? Nadie. Y te das cuenta cómo se cumple perfectamente todo esto, y que finalmente Dios muestra algo. Él es el soberano y el que tiene la última palabra en todo. Así es, hermanos, vemos todo este desenlace de este capítulo de Crónicas, donde se mencionan otros detalles que en Reyes no los vimos, pero al final de todo la palabra está bien conectada, y aquí vemos todo el desarrollo de esto de los reyes del sur, del rey del norte, y al final Dios pone su justicia y pone las cosas en su lugar, digámoslo así. Tal vez para ellos todo estaba bajo su control, digámoslo así, ¿no? Digámoslo así, pero realmente el dueño de esa nación era Dios, el rey de esa nación era Dios. Y como bien dijo Josué, nadie, absolutamente nadie se puede escapar del juicio, la justicia de Dios, hermanos. Nadie. Este pueblo le estaba costando mucho tener una fidelidad y una devoción y una convicción a Dios. Le costó muchísimo. Pero al final de todo, Dios, como dicen por allá, tenía que poner el orden en esta nación. Y lamentablemente muchas personas que perdieron en ese momento la vida, pero no porque Dios así lo planeó, hermanos. Era su misma consecuencia de su pecado, de su maldad, de su olvido. Todo esto que el pueblo o esta nación estaba viviendo era porque ellos estaban haciendo las cosas mal, estaban decidiendo y viviendo de una manera incorrecta, y por supuesto tenían que vivir las consecuencias, tenían que sufrir todo esto, y así queda, hermanos. Pero aquí lo que prevalece
es la voluntad de Dios. Lo que prevalece aquí es la justicia de Dios, usando a personajes como en este caso lo usó en Elías, lo usó en Eliseo, profetas que Dios usó en su momento. Pero al final de todo, hermanos, Dios nos da, bueno, al menos yo aquí veo un mensaje para nuestras vidas. Al final de todo, Dios tiene el control de nuestras vidas y de todo, porque aquí Dios se sabía el panorama, no era algo nuevo, no, a Dios no le estaban avisando de la situación de la nación, Él sabía el desastre que ellos estaban haciendo, pero tenía que poner, ahora sí como dicen, el orden a través de su justicia. Y nos damos cuenta que incluso cómo utiliza a Dios a un rey pagano para hacer que su pueblo despierte, porque imagínense, le dice, unge a Ben-Hadad, rey de Sirio. ¿Qué tiene que ver? Los sirios. ¿Qué tiene que ver el rey, digamos, el profeta aquí en Israel con los sirios? Si son los enemigos, Dios dice, no, ve y unge al rey sirio. Dice, a ver, ¿cómo está eso? Ahí Dios también muestra esa soberanía, que dice, voy a utilizar los medios a mi alcance para que este pueblo me busque. Y va y unge a este rey sirio. Y luego ve y unge al rey del norte también. Y diciendo, pues, ¿por qué? Bueno, tú hazlo. Y Jehú, hermanos, finalmente, aunque no fue un buen rey, y la historia lo vemos, en el norte no hubo un rey que alguien diga, bueno, que este sobresale o este, pues es la excepción. No, en el norte, hermanos, estaban totalmente perdidos y Jehú, pues no fue la excepción, pero aquí Jehú es un instrumento. Y Jehú hace algo inédito, mata a 2 reyes, podemos decir, como decimos aquí en México, de un golpe mata a 2. Y nos damos cuenta, tanto en el sur como en el norte quedan sin rey. Jehú se pone en el norte, pero en el sur, hermanos, en el sur pasa algo inédito, algo difícil de comprender. De creer. De creer, porque ni Jezabel se atrevió a tanto. Ni Jezabel, siendo malvada, se atrevió a tanto como Atalía. Atalía, al ver que su hijo ha muerto, lo que hace, hermanos, es aniquilar a sus nietos para que ninguno de esa dinastía pueda prevalecer, para que ninguna de esa dinastía continúe con el reinado. Atalía, hermanos, en ese sentido muestra una maldad desproporcionada. No obstante, aún con la maldad, hermanos, inunda esta nación, aún con la maldad se presenta, y en este caso, hermanos, por medio de esta mujer llamada Atalía, que nos damos cuenta que es la única mujer entre los reyes de Israel y Judá, algo su género es algo muy extraño, pero que, hermanos, lo que hace esta mujer pone en riesgo la dinastía davídica. Ella usurpa el trono. Ella, hermanos, lo que hace es intentar afianzarse como la reina ahí en el sur. Y no obstante esto, hermanos, la propia hermana de Ocosías, que ya falleció, su hermana está preocupada, y Josabet rescata a Joás, su sobrino, de Atalía, y lo guarda en el templo. Esto, hermanos, nos recuerda a muchos momentos en la historia, muchos momentos en donde la maldad parece que sale con la suya, pero Dios pone una esperanza y dice, no, yo tengo la última palabra en la historia, yo soy el Dios de la historia. Y siempre nos damos cuenta de una lucha desproporcionada en toda la historia, hermanos, pero que Dios siempre prevalece. Nos damos cuenta, hermanos, que Dios de lo débil se vale para hacer algo grande. Se valió de Moisés, un niño que fue rescatado para hacer algo grande. Aquí se vale de Joás, un niño, hermanos, también indefenso, que es ocultado en el templo. Jesús mismo, hermanos, tuvo que ser llevado a Egipto con su familia para evadir aquella maldad del gobernante Herodes, que lo estaban queriendo destruir a los niños. Pero ahí había una promesa guardada para el fin. Y en cada promesa Dios cumple lo que promete. Y qué maravilla es hoy, hermanos, de saber que Jesús va a regresar, ¿no? ¿Les da ese gozo de que todas las fuerzas del mal en el mundo, hermanos, que oprimen, van a ser destruidas? Esto nos da mucha esperanza de saber que vendrá un rey justo a gobernar, de saber que Cristo será nuestro gobernante. A mí me emociona muchísimo, hermanos, de saber que Él va a hacer que gobierne. Hay esperanza. El mal nunca, hermanos, prevalecerá. A mí me encanta lo que leo en Apocalipsis, cuando sigo viendo luchas desproporcionadas de una mujer con un dragón. Dice eso, ¿cómo va a ganarle? Pero Dios dice, yo estoy con el débil, porque no es la fuerza, es el poder de Dios. Y aquí, aunque en apariencia, hermanos, va a ser un niño indefenso, ese niño iba a representar que la lámpara de David iba a permanecer encendida. Ese niño indefenso guardado en el templo representaba que esta nación, hermano, no se iba a perder
por la familia de Acab, que había invadido con sus ideologías el reino del sur. Ese niño era la esperanza, esa promesa que Dios había entregado a David de decirle: tu descendencia continuará, será eterna. Y nos damos cuenta que esa descendencia continúa, hermanos, hasta el Hijo de David, hasta Jesucristo. A mí me da mucho gusto leer esto, porque aunque esta historia, hermanos, si la leyéramos así como que no sé qué va a pasar mañana, nos daría mucho miedo. Decimos, ¿qué va a pasar entonces? Pero como conocemos toda la historia, así como en Apocalipsis vemos que Juan decía: ¿y quién va a decirnos qué dice este libro? Está sellado, no se puede abrir. Le dicen: el león de la tribu de Judá. Él tiene el poder de decir qué va a pasar, porque es el Dios de la historia. Y se abre ese libro y se pueden determinar muchas cosas, entre ellas, hermanos, que el final está seguro. Que el final, hermanos, está asegurado. Y que Cristo Jesús es el Dios de la historia. Y así como estuvo desde la antigüedad, hoy está también presente, aún con tanta maldad en el mundo, aún con tantas injusticias, aún con tantas cosas que nos desestabilizan muchas veces. Él, hermanos, tiene el control de toda la historia y finalmente Él vendrá a reinar. ¿No le da gusto eso, hermanos? Que ya conocemos el fin de la historia. Por lo tanto, no tenemos por qué angustiarnos. Seguir confiando, hermanos, seguir confiando en todas las promesas que nuestro Dios hace. En este caso, con este capítulo 22 de Crónicas, hermanos, vemos la esperanza todavía prevalece. Dios tiene el control de todas las cosas, lo decíamos al inicio. ¿Por qué, hermanos? Porque para Dios no era nuevo lo que estaba sucediendo. Él sabía las intenciones del corazón de Atalía, una mujer llena de maldad que superó a su mamá por mucho. Y nos damos cuenta que es una mujer llena, pues sin temor de Dios, porque era una mujer pagana, por supuesto. Pero ella sin corazón, ¿verdad? Si no tiene corazón, no tiene temor de Dios, ella destruye a todos sus nietos. Pero Dios usa a una persona, a una mujer, que salva la vida de este niño y lo guardan en el templo. Así es, 6 años. 6 años guardaron a Joás, un niño. Lo guardaron en el templo porque en él prevalecía lo que Dios había dicho de David, ¿sí? Eso era importante para Atalía. Ella destruyó y ya se acabó ella pensó que había vencido, ella pensó que salió con la suya. Ningún descendiente de David tomará este trono y nadie. Pero pues aquí lo que Dios cumple, lo promete y lo prevalece. Y le salieron mal las cosas a esta mujer porque Dios utiliza a otra mujer, Josabet, y guarda a Joás en el templo. A mí me llamó mucho la atención porque digo, ¿cómo los planes de Dios prevalecen? Lo que Dios le prometió a David se tenía que cumplir. Aún así, Atalía o otra mujer, Dios mantiene su promesa. Y para Él no hay nadie que pueda cambiarle los planes a Dios. Realmente somos seres humanos, hermanos, y digámoslo así, yo ayer que leí el capítulo digo, pues es un ser humano, es una mujer, ¿cómo va a luchar contra un Dios todopoderoso? O sea, realmente no hay punto de comparación. Y este niño que fue resguardado por 6 años en este templo, ahí digo, cómo Dios tan grande y tan misericordioso con esta nación, cumpliendo su promesa, guardan a Joás durante 6 años para que, bueno, lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Como este niño, ¿verdad? Resalta y como aquí se cumple la palabra de Dios, hermanos, que al resguardar su vida todavía la promesa de Dios estaba vigente, estaba todavía ahí presente, hermanos. Y lo maravilloso de cómo Dios utiliza a las personas, y utilizó a Josabet para guardar a Joás, hermanos. Siempre Dios tiene el control de las cosas, y esto es una enseñanza que nuestro Dios nos da a nuestras vidas. Puede haber caos en algún momento, pero Dios tiene el control, y aquí se desarrolló. Si usted lee el capítulo 22, le invito a que lo lea, porque usted cuando lo lee se da así como que ¿de dónde? ¿Qué es todo así? Está muy enredado, digámoslo así, pero no para Dios, no para el control de Dios, y cómo todo esto se desarrolla. Y al final de todo, aquí vemos en el haber guardado a este niño, el haber guardado a Joás, ahí nos damos cuenta que Dios siempre cumple su palabra, que tiene el control y que sus promesas son las que verdaderamente prevalecen, en este caso para un reino, y en nuestro caso, hermanos, para nuestra vida. Así es, hermanos, así que sigamos confiando y creyendo que sus promesas son fieles y verdaderas, que Dios siga obrando en nosotros y que su palabra siga siendo esa lámpara que nos guíe y nos ilumine. Así que este fue el capítulo 22 y sé que ha sido de mucha bendición.